Gracias por volverte a conectar a la Escuela de Expansión y si eres nuevo, bienvenida, bienvenido a este espacio donde juntos expandemos nuestra conciencia. Existe tal vez un error de interpretación, un error de identificación con la vida, en el que creímos que los demás nos tenían que valorar. Y entonces después hacemos un show, hacemos drama porque es que él no me valora, porque es que ella no me valora, como si los demás realmente tuvieran el deber de valorarnos. Creo que es importante reevaluar qué significa valorar, no solamente para que aprendas con quiénes contar en el hecho de que te quieras sentir valorado y con quiénes no contar en el hecho de que quieras reflejar ese valor en tu vida y asimismo valorarte más a ti. Mi nombre es Diana Isabel Carreazo. Un gusto de nuevo que estés acá. Voy a empezar con un planteamiento importante para que nos desidentifiquemos de qué es supuestamente la valoración y sobre todo para que te sirvan las relaciones. Cuando nosotros hablamos usualmente que alguien nos valore o que queremos que alguien nos valore o que no nos valoramos a sí mismos, usualmente lo que queremos es que alguien nos aprecie, nos queremos sentir vistos, queremos sentir consideración, queremos que la otra persona diga que lo que nosotros estamos viviendo, que lo que nosotros estamos experimentando es válido. Realmente cuando nosotros queremos decir es que esta persona me valide o que valide mis emociones y mis sentimientos, lo que realmente estamos intentando decir es que quiero que las personas aprueben lo que yo estoy sintiendo, que las personas me digan es que es válido lo que sientes, es que lo que tú estás sintiendo o como tú te estás experimentando o lo que sea que tú estás expresando es válido y por lo tanto es aprobado por la sociedad. Entonces una forma de verlo es el valor como que me acepten y me aprueben. Otra forma de verlo es de acuerdo con la utilidad. Entonces, por ejemplo, el dinero, según cómo suba o baje en bolsa, según cómo se cotice en bolsa en diferentes países, es más o es menos valioso, según lo que puedes adquirir con él, ¿verdad? Pero resulta que puede haber una crisis, resulta que puede haber un boom inmobiliario o lo que sea, o puede que simplemente cambian las circunstancias de acuerdo con lo que cierta sociedad considera valioso en términos de dinero, porque ahora resulta que quieren invertir más en armas porque hay guerra. Si eso sucede, el dinero, la valoración del dinero cae por completo, ¿cierto? Entonces lo que tú considerabas que era valioso para ciertas cosas ya no va a ser tan valioso. Hablemos, por ejemplo, de la salud. Durante mucho tiempo tú consideras no le das tanta importancia a la salud hasta que te falta y entonces te das cuenta que es muy importante para ti, lo valioso frente a cuán útil es para mi experiencia de vida. Ya, entonces en este sentido podemos decir la salud es muy valiosa para mí porque es muy importante y es básica para mi experiencia de vida, como respirar. El otro día iba caminando por la calle y un anuncio decía, ¿crees que el dinero es muy valioso hasta que te quedas sin respirar? ¿Ya? Entonces, una cosa es la valoración de que quiero que alguien me apruebe y otra cosa es la valoración de que algo es útil para mí. Vale, las cosas han sido útiles o no útiles para la sociedad de acuerdo con estándares que tienen que ver más con la moralidad. Según la iglesia, por ejemplo, que una mujer fuera virgen hasta el matrimonio era valioso por el intercambio que había también cultural entre diferentes castas, ¿cierto? Esto es más una creencia cultural. ¿Ya? Entonces una mujer era valiosa, por ejemplo, por ser virgen y llegar virgen al matrimonio. Un hombre era valioso por tener mucho dinero o por verse, digamos, con el culito cerrado. Estas son creencias de la sociedad. Así que traslapémoslo a tu infancia, como la mayoría de cosas que hacemos aquí. Resulta que si para tu mamá lo más valioso era ser vista como una buena madre, porque ella se valida a sí misma, se considera que es importante para otros frente a la sociedad, en la medida en la que sea considerada como buena madre, pues ella va a valorar que su hijo sea muy bien portado, o que tenga excelentes notas, o que sea calladito, por supuesto, digamos, dependiendo de un círculo familiar específico, ¿no? Si tu mamá considera que tú deberías ser el super niño bien portado con las excelentes notas o lo que sea, te va a considerar útil, te va a considerar valioso, según tú sigas los estándares que ella considera importantes para también sentirse válida a sí misma. ¿Qué pasa aquí? La filosofía fue cambiando puntualmente hasta que llegamos supuestamente a comprender que la educación a los niños era valiosa en la medida en la que te premiaran, te valoraran porque siguieras esos estándares educacionales y te pegaran o te castigaran porque no los siguieras.
Entonces, por ejemplo, si resulta que tú tienes 8 añitos y resulta que te gustan las personas del mismo sexo, pero que tu familia es ultra religiosa, de un tipo de religión específica y considera que eso es de Satanás o que es terrible, pues tú, como estás en una etapa de supervivencia, lo que vas a hacer es adaptarte a los estándares de tu familia y seguir esos estándares de valoración de tu familia, incluso si te estás traicionando a ti mismo y a ti misma. Conforme vas creciendo y te vas haciendo adulto, mientras vas teniendo relaciones sexoafectivas con mujeres o con hombres, es decir, lo contrario de lo que te gusta a ti sexualmente, te vas a traicionar y continuar traicionándote toda la vida porque te estás sintiendo no valorado por estas personas y al mismo tiempo no te estás valorando a ti porque cumpliste con la máscara para sentirte valorado por tus padres. Muy bien, entonces ¿a qué estoy intentando llegar aquí? La valoración depende de la utilidad. Cuando estamos hablando de que soy valioso o no soy valioso para una persona, tiene que ver puntualmente de cuál útil lo que yo tengo para dar es valioso para esa persona. Y hay unos estándares socioculturales que determinan supuestamente ciertas cosas o ciertas cualidades que son valiosas y otras que supuestamente no lo son tanto. Hubo una época en la que tener unos senos gigantes y tener una cola gigante o tener cierto tipo de estructura corporal como mujer era considerado muy valioso porque así podías procrear más. Y conforme los años pasaron, se consideró que había otro tipo de figuras que podían ser más valiosas para seguir con ciertos estándares socioculturales o del mercantilismo o de la moda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si las mujeres dejaran de seguir los estándares culturales frente a lo que es valioso o no es valioso y empezaran a darse cuenta que lo que ellas tienen intrínsecamente, lo que ellas tienen dentro de sí mismas es valioso per se? Hay millones de personas en este mundo, cerca de 8.000 billones de personas en este mundo. Y cuando estamos en relaciones sexoafectivas especialmente e inclusive en el trabajo, nos encontramos con personas con las que no nos sentimos valorados, con las que estamos chocando, personas con las que tenemos diferentes necesidades emocionales porque cada persona encuentra utilidad en ciertas cosas diferentes. Si una persona valora la libertad, por ejemplo, y tú eres una persona que valora estar más en casa y valora dar más cariñitos, pues es muy lógico que la persona con la que estés, porque no es compatible contigo, no valore todo lo que tú tienes para dar. Por el contrario, si tú cambiases de pareja y resultara que conoces a otra persona que también le gusta estar en casa y valora mucho esa cualidad, te vas a sentir mucho más valorada, mucho más valorado. Entonces no tiene que ver tanto con la persona con la que estamos, sino de si somos compatibles con la utilidad que encontramos para nuestro propio bienestar emocional, de acuerdo con nuestras necesidades emocionales. La valoración tiene que ver con nuestras necesidades emocionales y tu papel como un adulto emocional no es intentar convencer al otro, porque es que eso es lo que usualmente hacemos, que resulta que la otra persona valora más algún tipo de libertad o algún tipo de característica específica y yo lo quiero cambiar para que esa persona de alguna forma se transforme y termine creyendo que lo que va a valorar es lo que yo tengo para dar. Te das cuenta de esa cantidad de carencia, como que le estoy rogando para que por favor me valore, para que por favor me valore, para que por favor me valore, cuando yo no me estoy dando cuenta que no solamente mi valor es intrínseco por quien soy, sino que yo misma tengo que valorar esas facultades únicas que tengo y que en la medida en la que yo valore esas facultades únicas que tengo, realmente mi unicidad y mi autenticidad, voy a atraer personas que valoren lo mismo que yo tengo para dar. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, soy una persona que da mucho amor, ¿para qué me voy a estar metiendo con un man que no tiene la capacidad de recibir ese amor? ¿Ya? Si yo soy una persona que valora viajar y que valora las aventuras y que valora la estimulación intelectual, ¿para qué me voy a estar rodeando de personas que no valoran eso mismo que yo tengo para dar? Te voy a dar un ejemplo de lo que suele pasar en nuestras familias, de lo que suele pasar en situaciones cotidianas para que te des cuenta que todo tiene que ver con un marco de interpretación y de lo que cada persona considera útil o valioso para sí mismo. Hace unos 3 años estaba aquí en Barcelona montando en la bicicleta con los cascos puestos. Y estaba por una calle, por el Paseo de San Joan, y estaba llorando porque estaba viviendo una situación bien fuerte con la música a todo volumen. Ah, it's my life and it's now and never. Ah, la 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 ti. Y
A nadie, bueno, estoy exagerando, pero a casi 0 personas en Barcelona los para la policía para multarlos porque tengan los cascos puestos. Hay yo no sé cuántas infracciones de tránsito y justo a Diana Isabel Carreazo viene la policía con 2 mujeres. Resulta que me estaban siguiendo yo no sé hace cuánto, pero yo estaba en mi propio video ahí, me paran y me dicen tal, papeles. Yo ya estaba legal aquí en España, yo siempre he estado aquí legal en España. Pero claro, igual estaba paniqueada porque dentro de poco se me iba a vencer mi tarjeta de residencia y adicional las señoras empezaron a amenazarme que qué yo estaba haciendo con los cascos. Afortunadamente ya me manejaba más emocionalmente y estuve muy tranquila, pero igual me pusieron la multa y me dijeron que por andar con cascos eran 100 euros. Y me pidieron la dirección y todo el cuento. Y yo en ese momento tenía casi nada en mi bolsillito de dinero. Entonces, imagínate, tras de que estaba en una situación económica muy precaria, que había cambiado toda mi vida y resulta que en ese momento 100 euros era una cosa impresionante para mí, tal, me multan, como cuando todas te pasan y tal, te llega esto. Después llamo al ayuntamiento y una chica me dice que puedo hacer un curso y que si hago ese curso, pues nada, me van a perdonar el tema de la multa. Entonces yo me inscribo para que me hagan ese curso. Las personas involucradas aquí valoramos diferentes cosas. Por ejemplo, para mí es valioso que me hayan dado una oportunidad para hacer el curso y que se me perdonara la multa. Para la persona que estaba en el teléfono es importante servir y era importante resolver esto, por ejemplo, porque tenía que salir rápido a casa. Para las personas que eran las policías era importante que se cumplieran las normas de tránsito, me gustara a mí o no me gustara. Para las personas a las que les compré los cascos, era más importante que yo siguiera utilizándolos. Para la compañía de internet a través de la cual escucho música, era más importante que yo siguiera escuchando y era mucho más valioso que yo escuchara mi música. Entonces, diferentes interlocutores, diferentes cosas que nosotros valoramos de acuerdo con las necesidades que tenemos. A las policías les interesa sentirse reconocidas por su trabajo, al igual que la persona que está en el ayuntamiento. A mí me interesaba sentirme escuchada y resolver mi problema, ¿verdad? Y en la medida en la que me sentía escuchada, me sentía valorada porque la persona consideró que lo que yo estaba experimentando era válido, ¿ya? Cuando una persona, por ejemplo, está en la cárcel o cuando una persona, por ejemplo, va al juicio, usualmente se juzga puntualmente qué fue lo que hizo o lo que no hizo esta persona sin darnos cuenta las emociones que la persona estaba viviendo en el momento en el que cometió el delito. Si la justicia fuera un poco más madura y estuviéramos en sociedades mucho más desarrolladas, nos daríamos cuenta que, por ejemplo, la persona que está siendo juzgada por el que sea o no sea delito está viviendo unas emociones específicas. Yo no estoy diciendo que sea justificable o no justificable las acciones que cometió, pero esa persona tal vez en el fondo considera que era válido lo que hizo porque cumplía sus estándares y sus valores, sus temas morales, por ejemplo. O considera que era válido cómo se sentía. Ya otra cosa es lo que hizo. Bien, de nuevo, debido a los estándares socioculturales a través de los cuales vivimos, resulta que puede que tú no cumplieras con los estándares que tu familia tenía sobre ti. Por ejemplo, si eres una chica como yo, que valoraba la verdad y valoraba que no le dijeran mentiras y que al mismo tiempo tenía una capacidad de discernimiento cuando los papás le decían unas cosas y ella sabía que no era así y lo quiso decir de alguna forma, quiso expresarse verbalmente y lo que hacían sus papás era invalidar lo que ella decía, es decirle, por ejemplo, ay, mijita, cállese que eso no se dice así. Ay, mijita, es que usted no pasa nada, no haga nada. No nos damos cuenta que inclusive a veces cuando estamos siendo excesivamente positivos, tóxicos, le decimos al hijo, pero es que no pasa nada, ¿usted para qué llora tanto? Ay, no arregles, eso que siente no pasa nada, por ejemplo. Que de esto quiero seguir hablando con más profundidad en los siguientes videos. Entonces, el niño interpreta que lo que sea que está sintiendo no es válido, que lo que sea que está sintiendo no es aprobado por los otros, que lo que sea que está sintiendo no es de utilidad tampoco a los otros y por lo tanto no puede sobrevivir como un ser
social que es el niño humano. Entonces enmascara su actitud y se convence a sí mismo, inclusive, que llorar es algo que no es valioso o que expresar sus emociones es algo que no es valioso. Y de nuevo continúa traicionándose toda la vida, traicionando sus propios límites, pareciendo la niña buena o pareciendo el niño rebelde, lo que sea que en su familia se consideró realmente valioso, pero que él mismo en su esencia real no considera valioso porque no está respetando sus verdaderas necesidades emocionales. Así que cuando estamos en relaciones sexoafectivas o cuando estamos en el trabajo, de una forma u otra, cuando estamos desde la inconsciencia, intentamos, como sea que esa persona nos diga, que sí es válido como nos sentimos, que sí es válido lo que estamos aportando, que sí es válido que nosotros seamos dulces, por ejemplo. No sé, si tú valoras, por ejemplo, que te contacten, pero la otra persona valora otro tipo de comunicación, no te vas a sentir valorada por esa persona. Y vas a continuar en odio y rencor, culpando a la otra persona por no valorarte y creyéndote dueña de esa persona o de esa empresa o lo que sea por no valorarte. Hablamos de valorarnos nosotros mismos, que tiene que ver con la utilidad y con lo que nosotros tenemos para aportar, tiene que ver con reconocer nuestras necesidades emocionales y relacionarnos con personas acorde a nosotros. ¿Ya? ¿Me están dando eso que considero valioso? ¿Estoy dando yo eso que considero valioso o me estoy engañando? Si soy una persona que es artista, por ejemplo, y resulta que en mi familia valoraban más a los abogados y a los médicos, toda la vida pude haber creído que ser artista era erróneo y no era valioso, cuando era un error de interpretación. ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis verdaderos valores y los estoy validando en mi vida? ¿O estoy intentando rogar, intentando que las demás personas me digan que como me siento es válido, entonces pidiéndole la opinión a todo el mundo? O entonces preguntándole a todo el mundo a ver si lo que yo siento sí debería ser bueno o malo. O entonces aceptando opiniones ajenas sobre personas que no sienten lo que yo estoy sintiendo. O entonces permitiendo que mi familia me irrespete, por ejemplo. Que mi familia siga creyendo que tiene el poder de controlarme como si fueran mis dueños y pudieran determinar lo que realmente estoy sintiendo yo dentro de mí. Y seguir controlado o controlada, de acuerdo con unos estándares anquilosados de unas familias, por ejemplo, de personas también condicionadas y que se les lavó el cerebro socialmente para que creyeran que ciertos esquemas eran lo normal en la vida. ¿Qué tal si tu familia consideró que lo normal en la vida era ser un congelado emocional? ¿O qué tal si tu familia consideró que lo valioso en la vida era tratar mal a los otros o ignorar a las demás personas o te ignoraron a ti mismo? Entonces tú mismo te terminaste convirtiendo en una persona que ignoraba a los demás y que trataba mal a los demás porque tú mismo fuiste ignorado. Así que el paso más importante es reconocer y recalibrar lo que de verdad desde nuestro ser interior valoramos y relacionarnos con personas que son congruentes con ese valor que de verdad tenemos, porque nadie puede definir nuestro valor, porque cada persona tiene diferentes necesidades emocionales y utilidades de acuerdo con su vida. Y no es necesario que estemos peleando, luchando o estando en carencia para que una persona nos quiera. Así es cuando recuerdas tu verdadero valor. Y así es cuando tú misma y tú mismo respetas tu valor en la vida. Y así es como atraes personas que te valoran en la vida, dejando de relacionarte con personas que no tienen la culpa tampoco, porque no tenían nunca que valorarte, simplemente no eran compatibles contigo. Te mando un beso, muchas gracias por conectarte y continuamos en este espacio de conciencia. Un beso.